¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Vamos a seguir con esta clase. Les recuerdo que están en el curso de Hablando se entiende la gente para todas las personas que, están estudiando para la secundaria, ya sea en una comunidad de INEA o a lo mejor en alguna institución. Y de alguna manera probablemente no pueden ir a clases presenciales o simplemente quieren ver algo más explicado. Pues este es el lugar indicado para este curso. Les recuerdo que pues, el curso ya tiene diferentes clases. Estamos en la novena clase, la cual al final les voy a decir para aquellos que a lo mejor no saben dónde está la primera, la segunda y la tercera y así sucesivamente. Les voy a decir dónde pueden ver todo el contenido totalmente gratuito. Bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo, el libro que estamos utilizando es el de Hablando se entiende la gente. Y bueno, tú tienes obviamente este módulo. Nos quedamos en la página 98, ya para entrar al 99, y es el tema 2. Nuestras huellas nos delatan. Y bueno, actividad 1, mi familia y sus tradiciones. Les recuerdo que estas preguntas que son de reflexión, háganlas en su cuaderno, una forma de reflexionar. La primera pregunta dice, ¿cuáles han sido las tradiciones que tus padres te han enseñado? Aquí ustedes tienen que enumerar qué tradiciones en su familia tienen. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una familia conocida que tienen una tradición de que cuando cumplen años, ese día que tú cumples años, tú no puedes hacer nada en tu casa. Los dejan hacer lo que quieran. Es decir, si tú no quieres a lo mejor salir, no te obligan a salir. Si tú no quieres, si tú a lo mejor quieres puro hacer videojuegos, te dejan videojuegos. Siempre que sea el día de tu cumpleaños, no importa si es el papá, la mamá, el hijo, la hija o quien sea, esa es una tradición que ellos tienen. Otra tradición sería a lo mejor aquellos que celebran, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. Hay personas que dicen eso yo no lo celebro y así sucesivamente. Entonces ustedes ponen las que en su familia tengan. Siguiente, ¿cuáles son las costumbres y tradiciones de tu familia por el lugar o región en el que viven? Y aquí alguna costumbre o tradición, pero no tanto de tu familia, sino del lugar en donde tú vives. A lo mejor, por ejemplo, si vives en el sur del país o a lo mejor en el centro del país, es muy probable que seas devoto de algún tipo de virgen. Eso podría ser a lo mejor una tradición del lugar donde tú vives. Es cierto que, dice, tener tradiciones y conservarlas a lo largo de muchas generaciones da una riqueza particular a cada familia. La familia es el grupo social encargado de la crianza y educación de las nuevas generaciones. La transmisión de la cultura es un proceso de intercambio que se da gracias a los beneficios que los seres humanos obtenemos de la comunicación, ya sea oral o escrita. Se puede entender que todo lo que intercambiamos por medio de la comunicación es cultura, ya que el mismo proceso de comunicación también es cultura. Es hora de escribir. Contesta las siguientes preguntas. Obviamente ustedes en su libro pues lo van a contestar aquí en estas líneas. ¿Qué descubriste acerca de tus tradiciones? Obviamente con las preguntas anteriores y con la lectura, tú vas a poner aquí qué descubriste. Un consejo que les puedo dar. Si ustedes tienen este libro, traten de llenar todos los espacios, es decir, llenen los 3 renglones. Porque probablemente cuando vayan a hacer el examen, aquellos que lo van a hacer de la manera en la cual tienen que llevar el libro al examen para como revisión, sobre todo si estás en un centro de INEA, suelen revisar los libros, pero mucha gente dice, pues más pongo cualquier cosa y nomás ponen una línea y los demás lo dejan vacío. Recomiendo llenarlo correctamente. Aquí van a poner lo que ustedes descubrieron de sus tradiciones. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tradiciones, costumbres y creencias familiares que aceptas? ¿Cuáles rechazas? Entonces aquí hay, digamos, un concepto que dice tradiciones que yo acepto y el motivo por el cual yo la acepto. Van a tener que poner 3, así es que no son muchas. Por ejemplo, voy a poner yo un ejemplo. Tradición que yo acepto que podamos celebrar acción de gracias. Entonces yo voy a poner aquí, celebrar acción de gracias. Motivo, porque me gusta que puedes convivir con la familia y porque puedes ver fútbol americano ese día. Esta celebración es una celebración de Estados Unidos y normalmente en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, que normalmente es el tercer jueves de la tercera semana de noviembre,
Normalmente se come pavo. Obviamente en algunos lugares lo sustituyen por pollo o hacen una comida como si fuera un típico cena de Navidad. Y ese día normalmente el fútbol americano es el que pone muchos partidos. Entonces ustedes van a poner igual cuáles tienen y su motivo de por qué si lo aceptan. Ahora van a poner tradiciones que no acepto. Es decir, sé que está esta tradición, pero a mí no me gusta. Ponen tres ejemplos, yo voy a poner un ejemplo. A mí en lo particular no me gusta el Día de Muertos. Muchas personas celebran el Día de Muertos en el cual hacen altares, hacen algún tipo de concurso de altares, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí pondría la celebración del Día de Muertos. ¿Por qué no me gusta? Porque se me hace incómodo y no tan agradable que estén celebrando eso cuando a muchas personas probablemente pues a alguien se les murió, entonces como que no tiene sentido, ¿no? Y así cada uno va a poner el suyo. Es cierto que la familia constituye un valor cultural que afecta a toda la humanidad. Los seres humanos necesitamos de la familia, no solo para la procreación de los hijos e hijas, sino también para su educación y supervivencia. Por supuesto, la vida familiar se adapta a los tiempos y cada vez más cambiantes. Es hora de escribir. Escribe en la columna de la derecha las actividades que realices con tu familia que se podrían convertir en tradiciones. Entonces tenemos dos columnas, una que dice actividades y otra actividades que realizo con mi familia. Por ejemplo, dice actividades musicales, escuchar música festiva durante una semana, participar en conciertos musicales, ser parte del coro. Entonces aquí te da una idea, por ejemplo, de que pongas alguna actividad musical. Y aquí puedes poner que realices con tu familia. Aquí, por ejemplo, puede ser, a lo mejor si tu familia es mucho de hacer ejercicio, podrías poner, bueno, nosotros utilizamos la música para ir al gimnasio. Eso podría ser una actividad que realices con tu familia. A lo mejor vas con tu prima, tu primo o alguna amiga, etcétera. Actividades naturales. Hacer un viaje ecológico, realizar caminatas durante el otoño e invierno, observar las estrellas, llevar comida a los pájaros u otros animales silvestres, ayudar a limpiar las aceras y jardines del vecindario o acampar. Y aquí ustedes van a poner igual, te pone como ejemplos cosas naturales. Ustedes van a poner aquí qué actividades realizan, pero que ayuden a las cuestiones de naturaleza. Actividades de servicio. Ayudar a otras personas, trabajar con grupos en los hospitales y comités de la salud, ayudar con campañas de recaudación de fondos, ser un buen vecino o apoyar a la comunidad. Aquí te pone un ejemplo de cuáles podrías poner y aquí ponen ustedes cuáles que realmente hacen y que ayudan en este tipo de causas. Actividades sociales, entretenerse con juegos de cartas, juegos de tableros, actividades de grupo para todas las edades, hacer días de campo, reuniones y fiestas. Y aquí igual ponen qué actividades hacen que asemejen casi lo que está diciendo aquí. Actividades físicas, realizar juegos al aire libre, caza, pintar, caminar, cazar, nadar o bailar. Igual aquí ponen cosas relacionadas que cubren esta actividad física. Dice, a conversar. Comparte tu opinión con las personas que asisten a tu círculo de estudio. En el caso de que ustedes estén en una comunidad INEA, pues se supone que su asesor a lo mejor, como hay muchas personas que estudian el mismo libro, pues pueden compartir más o menos qué pusieron aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están en una comunidad de INEA y a lo mejor hay unas 5 personas. Cada quien hizo su actividad. Entonces a lo mejor pueden empezar así como, a ver, en la número 1, que es actividades musicales, ¿tú qué pusiste? Si ya la persona va a decir, ah, pues yo puse esto y el otro. Y así sucesivamente. Recreación literaria. Ve a tu antología, así forjamos y conservamos nuestra lectura y lee la canción Hoy comí con el abuelo. Al concluir, continúa con la actividad. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ir a nuestra revista de antología. Entonces, ustedes, se supone que usted, cuando les dieron su módulo, tiene pues varias cosas, entre ellas está como revista. Entonces, lo que vamos a hacer es ver que se llama Hoy comí con el abuelo. Yo voy a poner para más rápido la página, Hoy comí con el abuelo. Vamos a ver, hoy comí con el abuelo, es la página 26. Si ustedes tienen esta revista, pues se van obviamente a la página 26. Y bueno, vamos a leer la canción. Realmente es una canción, pero bueno, vamos a leerla, ¿no? Obviamente yo no sé el ritmo de la canción. El autor es Raúl Ponce López y dice así: Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en una mecedora y fumando en su pipa,
Me miró muy dulcemente y me dijo, la vida es una gran tipa. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. Posteriormente dice, entérate, ¿qué le preguntarías a tu abuelo para aprovechar su conocimiento de vida? Entonces aquí ustedes, obviamente en su cuaderno pueden poner la pregunta, ¿qué le preguntaría yo a mi abuelo para aprovechar su conocimiento de vida? Y ustedes pueden hacer alguna pregunta que probablemente ustedes le harían porque quieren saber algo. Reflexiona, ¿cuáles otros consejos crees que te daría el abuelo si fueras su nieto? Entonces igual aquí podrías tú como pensar en un futuro, eh, si tú a lo mejor, ¿qué consejos creerías que te dijera, ¿no? O tú crees que te van a decir. Después menciona, pregunta a algunas personas adultas mayores otras verdades humanas y escríbelas en el apartado Mi comunidad también habla. Aquí igual en tu cuaderno pones toda esta pregunta y lo único que tienes que hacer es preguntarle a otras personas que no sean precisamente tus familiares, o sea, no sean abuelos, sino a lo mejor una persona que tú veas que ya se ve pues grande, le puedes preguntar, oye, ¿tú qué consejo me darías, no? Así nada más. Y es todo lo que tienen que realizar. Seguimos con las reflexiones y las preguntas. Les recuerdo contestarlas en su cuaderno. ¿Conocías esta canción? Ustedes van a poner, ¿conocías la canción del abuelo que se llama Hoy comí con el abuelo? ¿Sí o no? Simplemente tienen que responder sí o no. En mi caso, por ejemplo, yo la verdad es que no lo conocía, entonces yo pondría no. ¿Por qué crees que el joven platica con el abuelo? Aquí ustedes pues pueden pensar, ¿por qué el joven platica con su abuelo, no? Obviamente a lo mejor hay muchas características para poner, ¿no? Porque a lo mejor vive con el abuelo, a lo mejor porque al abuelo le gustan las cosas similares al muchacho, en fin, todo eso. Siguiente pregunta, ¿qué valor le dan a las personas adultas mayores en el lugar donde vives? Aquí van a poner qué cosas realizan para que los adultos mayores pues se sientan a gusto. Pueden poner desde a lo mejor lugares para que ellos se diviertan, pueden poner a lo mejor cosas que pueden hacer, en fin, todo ustedes lo pueden poner ahí. ¿Qué tipo de consejo pides a las personas adultas mayores? Entonces aquí ustedes obviamente van a poner qué consejo normalmente piden o qué es lo que le preguntan. Siguiente, dice, es cierto que en la mayoría de nuestros pueblos las personas adultas mayores son valoradas por la experiencia y sabiduría que han acumulado durante toda su vida. Ellas guardan en su memoria las costumbres, tradiciones y valores de su cultura. Es hora de escribir. Escribe un texto breve acerca de la importancia que dan en tu comunidad a las personas adultas mayores. Aquí lo único que tienen que poner es una redacción en las cuales ustedes ponen pues la importancia que se les da a las personas que obviamente pues ya son mayores. Pueden poner, por ejemplo, qué hacen para que se sientan a gusto, si hacen algún tipo de eventos, en fin, que beneficie obviamente a este tipo de personas. Les recuerdo que les recomiendo que llenen totalmente las renglones, no pongan un renglón o dos y ya, traten de llenarlo. Recreación literaria. Ve a tu antología, así forjamos y conservamos nuestra cultura y lee el texto de un padre a una hija. Al concluir, continúa con la actividad. Entonces nosotros vamos a leer el de un padre a una hija. Me voy directamente al índice para saber exactamente en qué página está. Vamos a buscarlo. De un padre a una hija está en la página número 10. Ustedes pues obviamente tienen que tener este libro dentro de su módulo. Pues vamos a leerlo. En caso de que ustedes no lo tengan, no se preocupen, yo aquí de todas formas lo voy a leer. Dice, de un padre a una hija. Como una muestra de la antigua palabra o huehuetlaoli de los indígenas prehispánicos, se incluye un fragmento de los consejos del padre a su hija al llegar a la adolescencia. Reflexiona. En el lugar donde vives, ¿cómo acostumbran a aconsejar los padres a sus hijas? Aquí estás, mi hijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje, mi hechura humana, la nacida de mí. Tú eres mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. Ahora recibe, escucha, vives, has nacido, te han enviado a la tierra el Señor nuestro, el dueño del cerca y del junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. Reflexiona. ¿Cómo crees que concibe el hombre del relato la relación entre él y su hija? Bueno, entonces aquí ustedes en base a esta lectura van a responder
Para ustedes, ¿qué creen que sea la importancia de su padre a su hija? ¿O por qué es tan importante que le diga todo eso? La siguiente pregunta, ¿por qué crees que utilice ese lenguaje tan singular al hablar con su hija? Es decir, ¿por qué utiliza palabras un poco medio extrañas o raras hacia su hija? Y ustedes ponen por qué creen. Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo. No hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Porque aquí surge y crece el sufrimiento y la preocupación. Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde son bien conocidas la amargura y el habitamiento. Un viento como obsidiana sopla y se desliza sobre nosotros. Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Este lugar donde casi parece una sed y de hambre. Así es, aquí en la tierra. Oye bien, hijita mía, niñita mía, no hay lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. Se dice que la tierra es el lugar de alegría penosa, de alegría que punza. Reflexiona, si escucharas estas palabras, ¿qué pensarías al respecto? Así ando diciendo los viejos, para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual por la cual se hace la siembra de gente. Entonces ustedes ya después de que leen este fragmento lo pueden volver a leer y ponen qué piensan de todo esto que dijo. Nuevamente otra reflexión. Imagina al hombre y a la jovencita. ¿Cómo será el semblante del padre al hablar? ¿Cómo crees que mueve las manos al hablar? ¿Cómo demostrará la hija que escucha y comprende las palabras de su padre? ¿Qué actitud tienen ambos durante la plática? Todas estas preguntas las pueden contestar en su cuaderno y obviamente de acuerdo a lo que ustedes están leyendo van a poner. Todo esto se pueden basar en base a toda la lectura. Si estás viendo esta transmisión, recuerda que lo puedes volver a regresar. Y bueno, si tienes el libro, pues mejor, a lo mejor tienes el libro físico, lo puedes volver a leer. Si no, aquí mismo lo puedes hacer. Y bueno, vámonos de nuevo al libro y dice lo siguiente. Es hora de escribir. ¿Cómo y para qué se comunican los miembros de tu familia? Completa la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos un cuadro que dice, así transmitimos nuestra cultura en mi familia. Tenemos integrante, tenemos un cómo y un para qué. Por ejemplo, padre e hija, madre e hijo, abuelo a nieto, tía a sobrino, hermano a hermana. ¿Cómo? Y para qué. Aquí puedes poner como cómo te comunicas, por ejemplo, con tu papá. Por ejemplo, si tú eres la hija, ¿cómo te comunicas con tu papá? Es decir, cómo hablan, qué utilizas para hablar con él, cómo te comunicas. Y aquí, ¿como para qué? Puedes decir a lo mejor un ejemplo. Ah, para preguntar algo o un consejo. Y así, dependiendo más o menos cómo estés en tu familia, porque obviamente aquí cada quien puede ser diferente. Las respuestas que ustedes den obviamente no pueden ser iguales, pues cada persona pues tiene una forma de ver. Por ejemplo, si tú a lo mejor eres, a lo mejor un abuelo, a lo mejor eres una persona que ya tiene nietos, pues trata de acordarte más o menos cómo le haría aquí, a lo mejor tu hermana, por ejemplo, tienes a tu papá y pues te recuerdas cómo era tu hermana, por ejemplo, o tu hermano, así para que puedas poner ejemplos de varios, ¿no? A conversar. Comparte con los integrantes de tu familia lo que registras en la tabla, escucha sus comentarios y complementa si es necesario. Bueno, eso no es tan necesario hacerlo. Para leer. Para aprender a escuchar te recomendamos lo siguiente. Busca una postura cómoda que te permita tener contacto visual con la otra persona. Haz gestos de asentamiento con la cabeza para indicar que estás atento. No interrumpas a la otra persona cuando habla ni descalifiques o niegues su dicho, pues ya te tocará tu turno. Trata de ponerte en su lugar, sobre todo cuando expresas algún sentimiento de enojo o ira. Puedes decir, parece que estás enojado por, entiendo tu molestia, pero hazlo de manera suave y si es alguien cercano, hazlo con cariño. Solicita más información para comprender mejor la situación. Puedes decir, me gustaría saber más sobre qué, dónde, cuándo, cómo, etc. Hazlo de manera suave para que la persona no se sienta lastimada o agredida. Haz un resumen de lo que escuchas, según entiendo, así que tú crees, de tal manera que la otra persona pueda aclarar o corregir tu discurso y así evitar malos entendidos. Aquí simplemente nos da como formas de poder comunicarnos con las personas. Para leer, lee la siguiente situación.
Alfredo y Julia forman una pareja joven que tienen un niño pequeño, llamado Raúl. Ambos se preocupan por educarlo de la mejor manera. Han platicado cómo harán para que Raúl comparta sus tradiciones, valores y creencias. Los dos coinciden en algunas estrategias, y en la que mejor forma es el ejemplo. Por ello decidieron que pueden utilizar juegos, canciones, situaciones, entre otras. Y, nuevamente, dice, es hora de escribir. Escribe algunas estrategias que se utilizan en tu comunidad para transmitir las tradiciones, los valores y las creencias y cómo lo hacen. Entonces tenemos el siguiente cuadro, en la cual nos da un tipo de cosas que se pueden realizar. Por ejemplo, juegos, danzas, canciones, situaciones vivenciales u otras. ¿Cómo y para qué se hacen? Y aquí ustedes lo único que tienen que hacer es poner, por ejemplo, ¿cómo quieres enseñarle una tradición a un niño? Podrías poner como ejemplo, con juegos. ¿Cómo? Y ya pones tú qué tipo de juegos le pueden ayudar a aprender al niño tal tradición. Y así te vas a ir poniendo ejemplos de tu comunidad o de tu familia. Cuando se refiere a otros, se refiere a otras cosas que no estén aquí o algo que se te ocurra a ti. Recreación literaria. Vea tu antología, así forjamos y conservamos nuestra cultura. Revisa el índice y lee aquellos textos que pueden utilizarse para transmitir tu cultura. Al concluir, continúa con la actividad. Bueno, dice aquí que nosotros tenemos que ir hablando con la antología, que es nuestra como revista, y se llama Así forjamos y conservamos nuestra cultura. Luego dice que vamos a revisar el índice y lee aquellos textos que puedan utilizarse para transmitir tu cultura. Al concluir, continúa con la actividad. Ahora, tenemos que ir nosotros entonces al índice. En el índice vas a encontrar los temas que vienen en esta como revista. Y bueno, tú vas aquí como a ver cuál como que habla de cultura de acuerdo al título. Por ejemplo, dice aquí llegando al lugar, de un padre a una hija, cerámica de tradición, conociendo el universo, un canto de vida, acitrón, arriba del cielo, corrió de Juan Gallo, corrió de Emiliano Zapata, 7 leguas, lindo Papatlán, hoy comí con el abuelo gracias a la vida, el mito guaraní sobre el origen del lenguaje humano, la campana de Dolores, Paso del Norte, la rebelión de los colgados, la muerte tiene permiso, al triunfo de la República, que es educar, declaración del escudo de la Universidad Nacional, discurso del Congreso Nacional Indio, tengo un sueño, declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, Joan Manuel Serrat en Madrid, frases célebres, el señor de los refranes, los juglares, historia de los trotamundos, el verdadero Larish de Arabia, ayer estuve con Andrés en Estroza. Entonces, ya que tú hayas visto todas las lecturas que vienen, dice aquí, texto elegido. Bueno, primero dice, escribe los nombres de los textos que elegiste, revisa su contenido y explica para qué lo utilizarías. Texto elegido y cómo lo utilizarías. Texto elegido y cómo lo utilizarías. Texto elegido y cómo lo utilizarías. Es decir, te dan 3 opciones. Por ejemplo, vamos a suponer que te llamó la atención qué es educar. Entonces, el texto elegido sería cómo educar. ¿Cómo lo utilizarías? Como para qué te sirve educar a alguien. Entonces aquí van a desarrollar todo lo que ustedes crean conveniente. Cada uno va a escoger uno de estos y bueno, tiene que ir obviamente a la revista. Siguiente, a conversar. Comparte con tus compañeros del círculo del estudio los textos elegidos. Obviamente aquí pues tienen que, si están en una comunidad, pues decir, yo escogí este, yo escogí el otro y como platicar. Actividad número 3. Unión igual a diversificación. Para leer. La siguiente frase. Cuando excluimos, nos traicionamos y empobrecemos. Cuando incluimos, nos enriquecemos y nos encontramos a nosotros mismos. Carlos Fuentes. Obviamente esta persona pues dijo este texto. Reflexiona, ¿habías escuchado esta frase? Ya ustedes ponen, sí, no la había escuchado. ¿Cómo explicaría su contenido? Aquí ustedes van a poner qué entienden con esta frase. Cuando excluimos, nos traicionamos y empobrecemos. Cuando incluimos, nos enriquecemos y nos encontramos a nosotros mismos. Ustedes van a poner aquí para ustedes qué entienden con estos textos. Recuerden que todo esto lo pueden hacer en su cuaderno. Es hora de escribir. Piensa en un ejemplo de tu vida diaria donde se demuestre el contenido de esta frase y escríbelo.
Después de que ustedes leyeron este texto, van a poner aquí un ejemplo que les haya pasado en la cual aplique este texto. Y pues aquí lo desarrollan ustedes. Recreación literaria. Ve a tu antología, así forjamos y conservamos nuestra cultura, y lee el texto, La rebelión de los colgados. Al concluir continúa con la actividad. Entonces nosotros nos vamos a ir nuevamente a buscar la rebelión de los colgados, que de hecho pues lo habíamos visto aquí. En la página 44. Les recuerdo que ustedes deben de tener esta revista, probablemente se las proporcionaron. Así es que pues es bueno sacarla para poder hacer las actividades. De todas formas, recuerden que aquí lo pueden ver. Vamos a empezar a leerlo para poder contestar lo que nos pide. La rebelión de los colgados. Dice, reflexiona. Al leer este título pregunta, ¿de qué crees que trate esta historia? Bueno, antes de que ustedes lean el texto, vean la pregunta y contesten. Tan solo con el título de qué podrá tratar esta historia. La rebelión de los colgados. Y ponen brevemente como de qué se trata. Ya que ustedes terminen de ver de qué se trata esta historia, o lo que ustedes piensan de qué va a tratar, ya vamos a leer. Dice, llegaron ya avanzada la tarde a casa del doctor, quien después de palpar el sitio dolorido declaró, es necesario operar inmediatamente. Tengo que abrirle el vientre para sacarle parte del intestino que esté infectado y que le provocará la muerte antes de 12 horas, si no la opero. ¿Cuánto puedes pagarme, chamulita? 18 pesos, patroncito, doctorcito. Pero no te das cuenta de que solamente el algodón, el alcohol y la gasa, yodo, formada me cuestan más de 18 pesos, sin contar el cloroformo, que costará otros 10 pesos, por lo bajo. Pero por el amor de Dios, doctorcito, jefecito, yo no puedo dejar a mi mujer sufrir como a un perro. Reflexiona. Vamos a contestar las siguientes preguntas, obviamente en su cuaderno. Detén la lectura y pregunta, ¿a quién te escucha? ¿Cómo es el comportamiento del doctor? Aquí van a poner cómo se comporta el doctor. Ya ustedes ponen lo que crean conveniente. Por ejemplo, el doctor se está comportando, a mi punto de vista, como una persona el cual pues sí te hago el trabajo, pero al final yo necesito gastar materiales para poder hacer pues muy bien mi trabajo. Su comportamiento es de, bueno, yo quiero hacer el trabajo, pero también ayúdame con los costos, ¿no? ¿Qué crees que está sintiendo el chamula? Entonces, aquí ustedes, ¿qué creen que siente la persona que tiene que a fuerzas conseguir ese dinero? Siguiente. Oye, chamulita. Sí, Dios, nuestro Señor pagará mi renta atrasada, mi recibo de luz y las deudas que tengo en la tienda, la carnicería, la panadería y la sastrería. Entonces sí podría operar a tu mujer por el amor de Dios. Pero has de saber, chamulita, que yo tengo más confianza en la platita y en las buenas garantías que puedes darme que el amor de Dios, nuestro Señor, Él se ocupará de muchas cosas, menos de un pobre médico plagado de deudas. Estas deudas me las han hecho encima para estudiar y si no he podido pagarlas es porque hay muchos médicos y pocos enfermos con alguna plata. Pero doctorcito, si usted no opera a mi mujer, se va a morir. Detén la lectura y pregunta a quién te escucha. ¿Cómo se encuentra el chamula ante la explicación del doctor? Y ponen, obviamente pueden leer el texto y ponen qué es lo que pasa. ¿Qué piensa hacer el chamula para salvar a su mujer? Y ponen aquí qué puede hacer. Siguiente. Y si yo opero gratuitamente, me moriré de hambre. Chamulita, todo lo que puedo decirte es que una operación como esta cuesta 300 pesos. Solo para demostrarte que no soy un malvado capaz de dejar morir a alguien, aun cuando soy la mujer de un indio ignorante. Procuraré ayudarte. Te cobraré nada más que 200 pesos. Es un precio escandaloso y me expongo a que me echen de la sociedad de médicos por bajar tanto la tarifa. Así pues, te cobraré solamente 200 pesos, pero es necesario que me traigas el dinero a más tardar dentro de las 3 horas, pues de otro modo la operación sería inútil. No voy a decirte cosas bonitas ni hacer una operación por amor al arte. Si tomo tu dinero, te daré un cambio, mi trabajo, y devolveré la salud a tu mujer. Si no sale bien de la operación, no te cobraré. Eso es lo más que puedo hacer. Tú no regalas ni tu maíz, ni tu algodón, ni tus puercos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres que yo te regale mi trabajo y mis medicamentos? Pregunta a quien te escucha. Dice, ¿qué opinas de lo que acabas de leer? Y aquí van a poner la opinión
de lo que ustedes creen que está pasando en esta situación. Si fueras el doctor, ¿cómo procederías ante una situación así? Entonces, vamos a suponer que ustedes son los doctores o las doctoras y dicen, bueno, yo estoy en una situación en la cual llega una persona, necesita una operación, pero necesito cobrarle también. Y la persona, a parecer, no tiene dinero. Y ya ustedes ponen lo que ustedes podrían hacer. Después menciona, entérate. Para leerle a otra persona y mantenerla interesada en la lectura, considera las siguientes recomendaciones. Lee en silencio la lectura cuando menos una vez antes de hacerlo en voz alta. Atrapa la atención de tus escuchas haciéndolos participar durante la lectura con preguntas, para que imaginen o deduzcan lo que sucederá o ha pasado. Sienta el personaje y expresa sus palabras como si fueras él. Detente de vez en cuando y observa las expresiones y las reacciones de los escuchas. Ellos te dirán si debes continuar o modificar tu actitud. Estas simplemente son recomendaciones nada más para las lecturas. Continuamos. Escribe las creencias y los valores de los protagonistas del fragmento del cuento que leíste. Entonces, aquí tenemos a los dos personajes que están dentro de esta historia, el indígena Chamula y el doctor. Aquí dice valores y creencias culturales. Aquí van a poner, de acuerdo a la lectura, qué valores o qué cultura o qué forma de pensar tiene el indígena, a comparación la que tiene el doctor. Y bueno, ponen todas las características. Siguiente, es cierto que cuando una persona llega a otra comunidad, adopta algunos valores, nomás y estilo de vida de ese nuevo lugar. A su vez aporta a esa comunidad su estilo de vida. A este proceso se le llama intercambio cultural. Es hora de escribir. Contesta las preguntas. ¿Qué creencias y tradiciones son propias de tu comunidad? Aquí ustedes van a poner qué tradiciones y creencias tiene tu comunidad. Y bueno, traten de llenar todo. Siguiente, ¿qué creencias y tradiciones se han modificado por el intercambio cultural? Aquí van a poner alguna tradición o costumbre que se celebra ya de otra manera y antes se celebraba de otra manera. Ya ustedes ponen lo que crean conveniente. A conversar. Comparte tus respuestas con los compañeros del círculo de estudio y comenten las ventajas y desventajas del intercambio cultural. Bueno, obviamente si ustedes tienen la posibilidad, obviamente, de estar con sus compañeros, pues pueden platicar qué pusieron en estas preguntas. Esto en el caso de que estén en una comunidad de INEA. Vamos a leer el siguiente texto. Para leer, lee el siguiente texto. Está una fotografía, se ve como unos cerros totalmente verdes, se ve al fondo árboles y por ahí a lo mejor unas casas. Dice, Nati nació en Cuetzalan, Puebla, un pueblito con una gran variedad de vegetación. El domingo, que es día de mercado, llegan a la plaza personas de los poblados vecinos a vender sus animales y sus cosechas, e intercambiar sus productos. La mamá de Nati se ha dedicado desde chica a hacer y vender ropa de manta en el mercado. Lo aprendió de su madre y esta de su abuela. Por lo tanto, Nati aprendió el oficio desde muy pequeña, ya que mientras le ayudaba a su mamá, todas las tardes en el telar, ella le iba enseñando los detalles de la costura y el tipo de prendas que debía hacer según el clima. Cuando Nati creció, su tío ya tenía algunos años viviendo en Los Ángeles, California, y le invitó a vivir con la familia en aquel país, pensando que con lo que Nati sabía hacer sobre la costura, podría conseguir otras oportunidades de empleo. Nati lo pensó. Se alejaría de su madre y dejaría la escuela, a sus amigos y vecinos del poblado. Por fin se decidió. Fue a visitar a su tío para comentarle que aceptaría irse con él. Es hora de escribir. Escribe. ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre la cultura de Cuetzalan y la de Los Ángeles? Entonces tenemos aquí dos ciudades, Cuetzalan, Puebla y Los Ángeles, California. Entonces, el idioma. Para empezar, ¿qué idioma se habla en Cuetzalan y Puebla? Pues ustedes ponen qué idioma. En Los Ángeles, California, pues ponen qué idioma. La alimentación. Ustedes van a poner aquí, pues más o menos en un pueblito, pues que es cómo se alimentan. En Los Ángeles, California, cómo se alimentarían. Vestido, es decir, qué ropa utilizan, van a poner, y así las diferencias. El tipo de casas, el transporte, el clima y la vegetación. A conversar. Comenta con tu asesor y los compañeros del círculo de estudio el papel que juega el lenguaje en la transmisión e intercambio cultural. Aquí lo único que tienen que hacer, en dado caso que estés en una comunidad y que vayas de manera presencial, pues bueno,
Si hay varios estudiantes, pues compartan qué pusieron en estos cuadros. Tema número 3, diversidad lingüística. En este tema, bueno, vamos a ver la actividad número 1, nuestras lenguas nacionales. ¿Sabías que en México existen 68 grupos culturales y lingüísticos que hablan lenguas diferentes al español? Observa el siguiente mapa. Entonces tenemos el mapa de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestro idioma oficial es el español. Más sin embargo, existen otros dialectos, que hay personas que pues a lo mejor ya no hay muchos, pero todavía hablan dialectos raros. Y aquí tienen, por ejemplo, lenguas chinantecas, el chol, el huasteco, el maya, mazahua, mazateco, mixe, lenguas mixtecas, náhuatl, otomí, purépecha, totonaca, tosli, tostal, lenguas zapotecas, tlapeneco y raramuri. Y bueno, de acuerdo a la figurita es más o menos donde se encuentran ubicadas estas personas. Reflexiona. Estas preguntas las contestan en su cuaderno. ¿Conoces personas que hablen alguna lengua indígena? Ya ustedes ponen si sí o no. ¿Te han enseñado algunas palabras de su lengua e idioma? ¿Eres hablante de alguna otra lengua además del español? Probablemente alguno de ustedes sepa algún tipo de lengua indígena. Es cierto que en el continente americano existen grupos humanos que hablan algunas lenguas indígenas, pero se trata de comunidades bilingües, saben 2 lenguas o idiomas, y por lo común una de ellas es el español. Por ejemplo, en Paraguay se habla el español y el guaraní, y en Perú el español y el quechua. En México se hablan lenguas como el maya, náhuatl, otomí, purépecha, raramuri, tzotzil, mixteco, tojolobal y muchas más con todas sus variantes. Vamos a consultar. En la revista El Poder de la Palabra, lee los artículos México Lindo y Durango también, y México Lindo y Oaxaca también. Al concluir, continúa con la actividad. Entonces nosotros vamos a ir a la revista, dice. Vamos a la revista y vamos a buscar el artículo México Lindo. Nos vamos a ir al índice. Vamos a ver dónde está México Lindo. México lindo y querido, que es el que tenemos que leer. También dice que tenemos que leer Durango también y Oaxaca también. Entonces tenemos que leer la página número 15. Entonces nos vamos a ir a la página número 15. Vamos a ver qué página es esta. No, eso no es. Vamos a ver, 15. Vamos a buscar en la revista. Les recuerdo que la revista, pues se supone que en su módulo les dieron todo este tipo de contenido. Les recuerdo que ustedes deben de tener en su módulo el libro Hablando se entiende la gente, el libro de antología, la revista de revista, una guía y un cuadernillo y Hablando un juego. Bueno, vamos a continuar. México lindo y querido, Durango también. Vamos a tomar lectura, dice, comunicándonos a través de la historia. Durango, junto con los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, constituyen la unidad histórico-geográfica de México del Norte. Esta amplia zona representó el corredor natural que ofrece la Sierra Madre Occidental a las tribus toltecas y nahuatlacas, que aprovecharon los accidentes propios de las grandes conformaciones rocosas para sobrevivir a lo rústico del territorio. Huicholes, coras, tepehuanos y tarahumaras integran naciones perfectamente diferenciadas con propósitos sedentarios, con una estructura familiar firme y dejando a un lado la actitud combativa de los tribus chichimecas del centro de la República. La Revolución Mexicana tuvo en Durango uno de los principales escenarios, y del medio rural surgieron importantes figuras que habrán de favorecer a los maderistas como Francisco Villa, Calixto Contreras y Severino Ceniceros. La extraordinaria historial entre las luchas populares comprendidas entre 1910 y 1924. En su capital hay magníficos edificios coloniales como la Catedral y el Palacio de Gobierno, y bellas construcciones más recientes como la Presidencia Municipal del siglo XIX, el Teatro Victoria y la Universidad Juárez. Durango es una entidad que tiene de todo un poco, ya que cuenta con minas e industria. El Cerro del Mercado es uno de los yacimientos del hierro más rico del mundo. Además, en este estado existen innumerables bellezas naturales, así como diversas zonas arqueológicas, entre ellas la Ferreira, donde se hallaron vestigios de ceremonia precolombina. Malpaís y Cerro Blanco.
Conjunto de construcciones prehispánicas. Algunos atractivos turísticos de Durango son los balnearios de aguas termales, parques, presas e interesantes museos. La comida duranguense es exquisita y sumamente variada. Hay regiones en el estado que cuentan con su propia lengua. Por ejemplo, obviamente el español, tepahuán, huichol, cora y náhuatl. Sitios de interés, edificios coloniales, Teatro Victoria, Universidad Juárez, balnearios de aguas termales, parques, zonas de silencio y presas. Después, te digo cómo puedes llegar a Durango. Pensando en todo aquello que te puede servir, te ofrecemos un mapa de carreteras. Consúltalo si tienes oportunidad de visitar a los lugares encantadores que hay en nuestro país. ¿Cómo podría irte desde tu región o Durango? ¿Cuánto tiempo harás a Durango? Si decides irte en autobús, en dónde buscar la información, lo que no comunica la naturaleza, así como nos transmite emociones, las canciones y los olores, también los colores de la naturaleza y el medio ambiente. Nos habla del lugar en esta ocasión. Te presentamos lugares maravillosos que seguro te harán sentir emocionantes e interesantes. Zona o Valle del Silencio. El Valle del Silencio se ubica en un punto geográfico en el que se unen los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. En esta zona ocurre una serie de fenómenos naturales espectaculares que parecen increíbles y que hasta la fecha no tienen explicación científica. La característica de la zona del silencio son la pérdida de las ondas de radiocomunicación, la peculiar radiación del Sol, que es 35% superior a otros lugares del planeta, y la extraña coloración y estructura de las plantas, la frecuente caída de meteoritos. Parque Natural El Tecuán, hermosos paisajes con grandes bosques de pino y encino, lareadas, arroyos y lagunas escarpadas son algunos atractivos que gozarán los visitantes, sobre todo aquellos que disfrutan del deporte de escalar. El parque cuenta con servicios de hospedajes en cabañas. Balnearios, existen varias posibilidades para divertirse de forma acuática en Durango y algunas opciones son las siguientes. Y bueno, pues aquí aparece en qué lugares puedes tú ir, ¿no? Por ejemplo, La Concha, que su atractivo principal son las aguas termales con temperatura de 25 a 30, ideales para relajarse. Cascada Chapo Verde, donde se puede ver su alrededor la grandiosa Sierra Madre Occidental hacia el este del Poblado Nuevo. El río Vaquería suministra el agua a este lugar, la cual desciende de la cascada Charco Verde y tiene una caída de aproximadamente de 30 metros de altura. Y Los Arcos, balneario característico por sus excelentes instalaciones con servicios muy cómodos y maravillosos paisajes. Y bueno, obviamente aquí pone como el estado del mapita y más o menos donde se encuentran cada uno de los puntos importantes. Imagina que pasas una tarde soleada en alguno de estos lugares, disfruta de sus sitios de interés y conviertes con tus familiares y amigos que podrás platicar con ellos mientras disfrutas de la naturaleza. Y bueno, este de Caldillo de Durango ya lo habíamos visto, de hecho, en transmisiones anteriores. Un corridito y bueno, lo de Oaxaca. Si no me equivoco, también esto ya lo habíamos visto nosotros en una transmisión anterior. Entonces ya no lo vamos a leer porque ya lo habíamos visto. Que estuvimos viendo los disfraces y todo esto. Muy bien. Dice aquí, escribe el nombre de las lenguas que mencionan en los dos artículos y otras que conozcas. Entonces van a poner qué lengua se habla, por ejemplo, en Oaxaca y obviamente en Durango. Y lo ponen aquí. Es cierto que la cantidad y diversidad de lenguas indígenas que existen representa una riqueza cultural inavaluable. Esta diversidad ubica a México entre los 10 primeros países del mundo que cuentan con más lenguas originales habladas dentro de sus respectivas fronteras. Reflexiona. Imagina cuántas formas de pensar y de concebir el mundo existen en nuestro país. Y aquí ustedes pongan lo que ustedes a lo mejor crean conveniente. Vamos a consultar. En la revista El Poder de la Palabra, lee los anuncios acerca de la oferta de módulos del MIPITEP indígena. Si tienes acceso a una plaza comunitaria, revisa estos módulos. Vamos a ver si en la sección de revista está El Poder de la Palabra. Vamos a irnos aquí al índice. El Poder de la Palabra. El Poder de la Palabra. Vamos a ver si aquí está en esta revista. Dice, no, aquí no está. No está aquí esta parte del poder de la palabra. No tenemos esta parte. A ver, el poder de la palabra, lee los anuncios. Los anuncios. Publicidad y medios. Ok, vamos a ver.
No tenemos aquí esa parte. Bueno, pues esta parte pues no la tenemos. Entonces esta parte pues no es necesario hacerla. Después dice, es cierto que el hombre vive principalmente en el mundo que lo circunda y exclusivamente como se le presenta su lengua. Vemos, oímos y percibimos vivencias principalmente de la forma en la que hacemos, porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad predeterminan ciertas opciones de interpretación. Conversar, dice, si conoces a alguna persona que habla una lengua indígena, coméntale acerca de la posibilidad de que tiene que estudiar en su propia lengua, ¿no? En dado caso que conozcas. Para leer, lee la siguiente situación. Dice, en cierta ocasión, una familia visitó una comunidad del suroeste de nuestro país. Para trasladarse a ese lugar, don Jesús, el padre, alquiló algunos animales. En el camino bajaron de los animales para descansar y una yegua se escapó. Ellos se preguntaban qué harían, pues todavía tenían un largo camino que recorrer. Vieron a un hombre que por su vestimenta y forma de hablar era del lugar. Al acercarse comentó, ¿qué le sucede a sus mercedes? Julieta, una joven de 18 años, relató brevemente lo sucedido con la yegua, a lo que el joven respondió, no te preocupes, patroncito, préstame tu yegua. Don Jesús sorprendido, le respondió, ¿cómo quieres que te preste mi yegua si ya Julieta te explicó que se escapó? El joven insistió, por eso te digo que préstame tu yegua para que llegues a donde vas. Diciendo esto, se bajó de la yegua y le entregó a don Jesús la rienda del animal, quien se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y, dice, reflexiona. ¿Qué fue lo que descubriste al leer la situación anterior? Aquí van a poner ustedes qué es lo que ustedes descubrieron en base a esta lectura. ¿Qué importancia tiene en la comunicación la forma como concebimos los significados de las palabras? Van a poner por qué es importante la comunicación y el significado de las palabras cuando se está, en este caso, en este texto, ¿no? A conversar, dice, comenta con los integrantes de tu familia y con tu asesor lo que más te interesó de esta actividad, ¿no? Aquí, pues, si están en una comunidad, pues pueden como platicar, a ver, ¿qué le pusiste tú o tú qué opinas? Y bueno, vamos a dejar a nosotros aquí en la página 116. Ya para finalizar, aquellas personas que llegaron a este contenido y no saben dónde está, obviamente, pues ya estamos en la página 116. Bueno, les voy a decir de qué manera pueden entrar. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ir a la plataforma de YouTube y poner Estudiando Contaduría. Y ahí va a haber una serie de contenidos que ustedes pueden ver totalmente gratuitos. En este caso, tenemos este curso llamado Módulo Hablando se entiende la gente. Puedes irte obviamente a lo que es el canal y ver los videos. La pequeña ventaja de esto es que se van saliendo los videos más recientes, pero a lo mejor tú quieres algo desde cero. Te puedes ir para más fácil, lista de reproducción. En la lista de reproducción tenemos diferentes cursos en este momento. Tenemos un curso de declaraciones de personas físicas, tenemos un curso de contabilidad básica, tenemos un programa llamado Diablito Fiscal y tenemos el curso que tenemos ahorita hablando se entiende la gente. Le ponemos ver lista de reproducción completa y aquí vienen en orden, por si quieres desde la número 1 hasta la que llevamos actualmente. Entonces, este sería una forma de que ustedes puedan acceder a todo el contenido. Les recuerdo suscribirse a este canal y compartan porque muchas personas necesitan, pues a lo mejor, o tienen dudas sobre el libro de Hablando se entiende la gente y lo tienen probablemente y no saben tal vez contestarlo o lamentablemente no tienen asesores en la comunidad en la cual van. También el objetivo más adelante es ver los demás libros como el vamos a empezar, el de también de matemáticas, más adelante vamos a hacer otros libros de INEA, totalmente gratuitos, recuerden eso. Bueno, hasta aquí vamos a dejarla. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.